decir, sin embargo, que la noticia de hoy, por lo menos para nosotros trabajadores, es que como consecuencia de este régimen en el cual vivimos, han muerto 2 compañeros en Siderca, en un accidente laboral. Estos compañeros que han muerto en un accidente laboral son víctimas además del propósito político de Milei, de Caputo, de toda esta banda que gobierna la Argentina, de modificar incluso la ley ART, que ha privatizado el seguro de accidente de trabajo, porque las patronales lo consideran muy costoso. Entonces lo van a reducir su alcance, van a reducir el espectro de cosas que cubren, con el argumento de que la patronal necesita esa reducción de costos para poder competir. Y efectivamente, miren cómo son las cosas, me acaba de decir un compañero, en Puerto Madryn ha habido una movilización en Chubut porque el gobernador de Chubut, que es del PRO, ya ha puesto en marcha esta modificación de la ley de ART. Es decir, hoy tenemos la muerte de 2 compañeros por accidente de trabajo y una movilización en el sur del país contra todo un esquema laboral en donde la variable de ajuste es el trabajador, no solo en términos de salario, no solo en términos de explotación, sino que es la variable de ajuste de la vida misma. De alguna manera el sketch que vimos recién, que realmente es muy ingenioso, muy interesante, porque nos presenta la realidad tal cual es desde el ángulo que efectivamente tienen las patronales, y entonces produce el contraste, la indignación sobre cómo ven la realidad. Hoy, en este fin de año, digamos, tenemos estas víctimas. Naturalmente, cuando vienen las Navidades, aparecen los villancicos, que todos ellos se refieren a la paz y a la confraternidad, porque se supone que la venida de Cristo al mundo era para liberarnos de todos los males y por lo tanto inaugurar una era de entendimiento, de confraternidad, de paz entre los pueblos. Pero hoy mismo han bombardeado en Gaza de nuevo un hospital para tratar de matar la mayor cantidad de gente posible, porque la intención es que se vayan de ahí con el hospital y de lo contrario no va a quedar ninguno vivo. Es una guerra contra un pueblo que ya no tiene medio de defenderse de ninguna manera. Y vimos un cuadro mundial que para el 2025 va a ser infinitamente más grave en términos de una guerra internacional, porque los conflictos se entrelazan y crecen en toda una zona del mundo, como es esta guerra de Ucrania, que ya está teniendo características de una preparación de una guerra nuclear. Lo acaban de decir algunos ministros importantes, tanto de Rusia como de la OTAN. Y luego lo que ha ocurrido ahí en el Medio Oriente, donde la masacre de Gaza ha llevado al mismo tiempo a una ampliación de la guerra de potencias imperialistas, por ejemplo, como el caso de Turquía en Siria, de nuevo sionismo ocupando una parte de Siria, y una serie de crisis políticas en esa zona, por ejemplo en Georgia, en Azerbaiyán, etcétera, que están en la frontera con Rusia y están en la frontera con Turquía, y entonces tenemos un escenario extraordinario de guerra mundial. En estas condiciones, el valor
político que tiene el gobierno de Milei, el valor político que tiene Milei para el imperialismo, no es el ajuste económico que está aplicando a los trabajadores. El valor fundamental, como nunca lo tuvo antes ningún gobierno, es que es un activo político y militar de la guerra mundial. Acabo de nombrar, por ejemplo, como número 2 de la CIDE, a una persona que, según el diario La Nación, es un hombre del Mossad sionista, es decir, de la CIDE de Israel, y es un hombre de la CIA, de la CIDE norteamericana. E inmediatamente con este mecanismo han cambiado la ley de represión interior y han militarizado la represión a las luchas internas. Y ya hay varias víctimas, como fue señalado acá, en el norte del país, en Orán, en un pueblo que está al lado de la ciudad de Orán, que se llama Aguas Blancas, como consecuencia de este tipo de política. Entonces nosotros hoy conmemoramos la finalización del año, las fiestas, el inicio de un año nuevo, en el marco de una guerra imperialista mundial que amenaza la existencia y la vida de los trabajadores, eventualmente de la propia humanidad. Y una guerra que ya está exigiendo, porque hay que financiarla, una política de ajuste en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, en Francia y Alemania se manifiesta, en el caso de Francia, el ajuste a las jubilaciones, en el caso de Alemania, la burocracia sindical de Volkswagen ha firmado un acuerdo para que se despidan 30.000 trabajadores de Volkswagen, como contrapartida a la promesa de que no se van a cerrar ninguna planta de esta empresa que tiene numerosas plantas. El otro día apareció en Twitter una declaración muy importante del secretario general de la OTAN, diciendo, miren, si queremos defender la libertad, hay que poner algo de las jubilaciones, hay que poner algo de la salud, hay que poner algo de la educación para fabricar armas, para destinarlos a la guerra. De lo contrario, van a ganar los malos en esta guerra, que naturalmente son los adversarios del secretario de la OTAN. Es decir, que una política de ajuste violentísimo. Y esta política de ajuste violentísimo se va a aplicar en particular en Estados Unidos, donde en el lugar que ocupa la Argentina Sturzenegger, encargado de eliminar todas las conquistas laborales, que es el gran propósito del año que viene de Milei, en Estados Unidos ese lugar lo va a cumplir Elon Musk, que ya ha dicho que quiere suprimir por completo toda una serie de ventajas, especialmente en el campo de la salud, de los trabajadores norteamericanos. Por eso nombraron como ministro de Salud a un hombre que está en contra de ciertos servicios que allá se llaman ayuda médica para las personas de mayor edad y mejorar la situación de los laboratorios. Y Elon Musk, mostrando el carácter completo del programa, acaba de llamar a votar al partido nazi en las elecciones alemanas que van a tener lugar en enero, que van a tener lugar en febrero. Por lo tanto, las cartas están servidas. Y cuando desde el lado de nuestra organización, hace 4 o 5 años, señalamos el comienzo de una guerra mundial, y mucho antes de eso, señalamos estas tendencias del capitalismo a resolver sus contradicciones en una forma violenta, estos pronósticos y estos análisis se revelaron realistas y están presentes. La lucha contra la guerra y la lucha contra Milei es una misma lucha. Y la lucha contra la guerra debe presidir toda la estrategia de la clase obrera mundial. Porque es el elemento ordenador que le va a permitir luchar contra el ajuste, luchar contra los gobiernos que quieren hacer la guerra, luchar contra las burocracias cómplices con los gobiernos que quieren hacer la guerra, porque la guerra es para las masas
la forma extrema de la explotación capitalista, donde hay que pagar, digamos, con la propia vida. Pagar con la propia vida toda esa situación. Por lo tanto, el año 2025 es un año desafiante, porque la crisis mundial de este sistema se va a tensar al máximo. Y ustedes fíjense que desde nuestro partido señalamos esta perspectiva histórica de conjunto, mientras otros partidos que debieran tener una posición revolucionaria, en primer lugar la tratan en forma secundaria, están preocupados por las elecciones del año 25 y cuál es la posibilidad de su candidatura. Es decir, tienen una perspectiva de que esto sigue normal y que guerra hubo siempre y, bueno, hay que ver la forma de convivir, digamos, con esa guerra, cuando no es que apoyan a alguno de los bandos de esta guerra, con el argumento de que hay un imperialismo que es democrático y otro imperialismo que es totalitario. El viejo cuento donde el carácter imperialista de una guerra deja de ser tal para transformarse en una lucha entre la democracia y eventualmente, digamos, una dictadura. Y el país más democrático del mundo, para los que representan la democracia, es el Estado sionista, que ha masacrado niños y mujeres como si fuera una fábrica que funciona 12 y 24 horas al día dedicado a la matanza. Esa es la democracia. O el imperialismo norteamericano, que ha causado más daños y más muertes que cualquier imperialismo, digamos, en la historia. Es necesario poner de manifiesto esta situación porque hay que despertar en la conciencia de nuestros compañeros trabajadores el carácter central que ocupa la guerra de todo el malestar de las masas. De lo contrario, vamos a estar luchando contra efectos y nunca comprender las causas y las raíces. Y aunque toda lucha siempre empieza como una lucha contra los efectos, hasta que empiezan a aparecer las raíces, los compañeros más activos que quieran dirigir esas luchas tienen que entender la profundidad de esas raíces en el comienzo de la lucha. De lo contrario, no hay dirección. Y donde no hay dirección, las posibilidades de victoria disminuyen. Y ahora, si esas posibilidades de victoria disminuyen posibilidades de victoria en medio de una guerra. Es decir, que es la victoria del imperialismo y es la victoria de la masacre. Pocas veces como esta, la famosa frase de Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie, es pertinente. Es absolutamente pertinente. Porque ustedes fíjense que por débiles que sean los socialistas revolucionarios en este momento en el mundo, la alternativa a la guerra es solo el socialismo. Todas las fuerzas patronales, más fuertes y más numerosas que nosotros, por ejemplo, liberales, progresistas, de distinto tipo, están condenadas a la derrota, porque la batuta la tienen las fuerzas de la guerra. Y nosotros, que somos a lo mejor numéricamente inferiores a toda esa fuerza, somos la única perspectiva frente a esta situación, que va a conjugarse con la resistencia de los trabajadores. Ya se ha empezado a conjugar con las gigantescas manifestaciones en defensa del pueblo palestino. Y esa es una promesa de una gran movilización política, porque además, en particular, esas movilizaciones han sido muy intensas en los Estados Unidos, que es el centro del imperialismo mundial, que hoy celebran las Navidades y el Año Nuevo con una gigantesca huelga de Amazon, que la burocracia sindical reduce a 3 días, pero que revela, de parte de la clase norteamericana, el inicio de una etapa francamente formidable. Yendo a la Argentina, voy a llamar la atención sobre un aspecto que ocupa
la plana de los diarios, se le presta mucha atención, pero no se comprende su importancia política, que es el nivel de robos, corrupción, que se ha demostrado que tiene el gobierno de Milei. Es una banda de asaltantes del Estado. Y todas las luchas que tienen, desde el punto de vista aparentemente político, es una lucha por el acaparamiento de la riqueza del Estado. Lo que separa a Milei de Macri no son dos concepciones de la política, sino que los garfios de Macri no le saquen a Milei y los garfios de Milei no le saquen digamos, a Macri. Está completamente podrido el sistema. Porque esto significa que desde el punto de vista del proceso político van a tener una dificultad adicional para unirse. Porque se ha desatado una guerra absolutamente fenomenal. Y por eso, un lugar fundamental de la guerra, ¿cuál es? ¿Quién se queda con el Poder Judicial? Porque el que se queda con el Poder Judicial puede seguir robando a sabiendas de que no va a ser condenado, y el que perdió el Poder Judicial va rigurosamente en cana, como probablemente vaya Cristina Kirchner. Con lo cual tenemos de manifestación una descomposición absolutamente fundamental, y desde el punto de vista del plan económico también. Porque esta observación de Caputo contra el convenio de camioneros que pactaron las patronales con el sindicato por algo como el 8%, que lo veta Caputo, y dice que el salario no puede aumentar más que el 1%, significa que el objetivo de bajar la inflación es para que el salario quede anclado en el 0% y aguante así toda la confiscación que tuvo como consecuencia de devaluaciones, etcétera, y que la patronal pueda hacer una ganancia fenomenal modificando las condiciones de producción, obteniendo un mayor rendimiento del trabajador, y esa ganancia va a quedar absolutamente en manos de la patronal, porque con el 1% ahora y el 0% más adelante, los salarios no se van a modificar. La situación de la CGT, que colabora abiertamente con el gobierno, queda muy comprometida. Y vamos a tener que ver de nuevo toda una serie de roces. Pero ustedes fíjense la situación en que se ha creado. Y por un conjunto otro de factores de tipo internacional, por ejemplo, la guerra económica que Trump anunció que va a comenzar contra China, el aumento de los aranceles a la importación, no se va a poder vender a Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta que si Argentina no puede venderle a Estados Unidos, ese es su principal aliado, y tiene que ir a venderle a China, que es el principal adversario de Estados Unidos, este gobierno queda quebrado por la mitad, porque tiene que sostener militarmente y políticamente a la OTAN, mientras que le debe pedir al adversario de la OTAN que le compre su producción. No va a haber ni chicha ni limonada. En definitiva, hay un gran panorama de crisis y hay un creciente descontento popular, como lo reveló la rebelión de los estudiantes, que siempre en la historia son como se llama, es una expresión vulgar, probablemente vulgar no, frecuente, creo que viene de Estados Unidos, el canario en la mina. No hay síntomas de que vaya a haber una explosión en una mina, pero si un canario, si observa que hay un canario en la boca de la mina, inmediatamente se evacúa todo, porque el canario en la mina es el anuncio de la explosión. Y acá tenemos canarios en las minas por todos lados. Ahora, el problema es que esto ya lo hemos vivido, quizá no con esta profundidad. ¿Por qué esta vez vamos a ganar? Bueno, en primer lugar por la experiencia acumulada.
también si advertimos que 2025, o ya mismo, tiene que ser un año de gran preparación política para estos grandes acontecimientos. ¿Y qué significa una gran preparación política? Un trabajo de propaganda, un trabajo de agitación, más trabajo en las redes, siempre en profundidad, no tonterías publicitarias que pueden ganarnos un voto en una elección, pero que no sirven absolutamente para nada a la hora de querer luchar realmente contra el aparato de la burguesía. Un trabajo de preparación política sistemática. En la historia de nuestro partido, estos periodos, ya los hemos vivido varias veces, fueron nuestros mejores periodos. Y no dicho por nosotros, que no nos damos cuenta cuando son nuestros periodos mejores y cuando son los mayores, sino dicho por otros partidos. Porque indudablemente los mejores periodos de nuestro partido fueron bajo la dictadura de Onganía, lo cual nos permitió después tener una intervención extraordinaria en el Cordobazo, bajo la dictadura de Videla, donde a la salida no éramos una organización que no supo cómo se lucha contra la dictadura, sino que fue una organización que acá en el país y por todos los medios luchó contra la dictadura militar, una autoridad fenomenal. Fueron periodos en que nosotros advertimos, señores, este régimen se terminó, mientras todos los demás creían que era para siempre, como este Milei, que quiere una longevidad para su gobierno como lo pretendían Videla y lo pretendían Onganía. Insisto en este aspecto porque en la historia de nuestro partido la lucha en la adversidad creó las condiciones para el avance cuando la taba se dio vuelta. Y entonces, con independencia de toda la propaganda que haga la burguesía, que hagan las patronales, que hagan los diarios, tener una comprensión cada vez mejor de la situación, para encontrar mejor el camino de acercamiento a los trabajadores, de distribución de la propaganda, etc., es absolutamente fundamental. Cuando uno hace un trabajo de este tipo, observa que a nivel de las masas obreras, el espíritu está perfectamente disponible para aprovechar la coyuntura, las circunstancias, las combinaciones, las crisis para dar un salto político. Entonces, este es mi deseo y la perspectiva para 2025 que quiero ofrecerles a ustedes, ya que me ha tocado hablar, que es desarrollar una organización más fuerte, más poderosa, íntimamente vinculada a la clase obrera, sin ninguna clase de demagogia, diciendo las cosas como son, como partido que lucha contra la guerra imperialista, con todas las fuerzas que en el mundo van apareciendo de lucha contra las fuerzas imperialistas, contra la guerra imperialista que todavía no aparece. Cuidado con esto, que todavía no aparece, pero que inevitablemente, como ha ocurrido en todas las otras guerras, donde la falta, el desánimo llegó a cundir hasta niveles impresionantes. Hay una frase de un leninista, de un revolucionario, que sintetizó bien la expresión. Dijo: estamos en la medianoche del siglo. No era ni tarde, ni noche, ni madrugada. Estamos en el momento siniestro. Pero al mismo tiempo, como la medianoche no dura más que 2 horas, detrás de esa tragedia se abría toda una perspectiva. Entonces, en esto nos tenemos que destacar. Por eso el empeño que ponemos tan sistemáticamente en la prensa digital. No son trabajos que los compañeros desarrollan con un espíritu puramente académico. Es la consecuencia de debates políticos, de conclusiones, de advertencias, de señalamientos.
es absolutamente fundamental. Entonces hay que hacer un esfuerzo, entender este periodo y señalar que es un periodo preparatorio frente a un gobierno que estas contradicciones mundiales y las contradicciones nacionales la van a llevar al derrumbe, y que naturalmente ese derrumbe tiene que ser llenado por la clase obrera, por las organizaciones de la clase obrera, es decir, por el proletariado como clase. Así que vamos al 2025 con esa perspectiva tan seria. Y decimos lo siguiente: Milei tiene razón en un punto. En un momento en que casi no hay socialistas en el mundo, a ver, razonemos juntos. En un momento en que casi no hay socialistas en el mundo, ¿por qué Milei dice que el enemigo fundamental es el socialismo? Además, ¿qué interés tiene en levantar los títulos de una fuerza que considera enemiga? Porque el derrumbe del capital y la explotación del capital es lo que genera el socialismo. El socialismo no muere nunca. Mientras el capitalismo exista como sistema, el socialismo va a ser su alternativa. Y a la barbarie, la alternativa es el socialismo. Es el socialismo o la barbarie. Y tiene que ser una consigna para justamente responderle a Milei. Nosotros los socialistas decimos que vos, la OTAN, tus servicios y los chorros que te acompañan son la barbarie, y va a ser una guerra sin concesiones y a muerte. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!